Bueno, buenos días. En este día voy a compartir esta charla que la he titulado Imagen Manifiesto y trata en realidad sobre cómo las imágenes se han convertido en manifiestos dentro de todas las áreas, tanto sociales, políticas, económicas, tan solo con mostrar una imagen. Pero primero, para empezar, me gustaría definir qué significa o de dónde parte esta imagen manifiesto. Y tenemos decir que recordar que la palabra imagen proviene del latín imago, que puede ser entendida a través de esta abstracción de la realidad en dos dimensiones, o que también podríamos entenderlas como estas fotografías, ilustraciones o obras de diseño gráfico que en la actualidad podemos observar. Pueden estar representadas en formatos tanto digitales o impresos. ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto es un género discursivo que tiene un carácter público o que se identifica con ciertos grupos de interés y que pueden expresar desde sentimientos, criterios, hasta postulados determinados, siendo políticos o económicos. Y tienen su carácter argumentativo o también de ser bastante sintéticos. Entonces, la imagen manifiesto se compone de estos componentes de generar un nuevo imaginario o de generar propuestas. Para esto me gustaría empezar haciendo un rápido conteo de qué imágenes manifiesto o dónde nacieron y cómo evolucionaron rápidamente hasta la actualidad y cuáles son algunos casos que no son de la arquitectura, pero que son imágenes también manifiesto. Para empezar, podemos hablar sobre Botticelli y el infierno de Dante, esta imagen manifiesto en torno a la creencia y la religiosidad, o también ya en el Renacimiento, esta imagen manifiesto en torno al Renacimiento, ¿no? Que a los nuevos descubrimientos y en el tema del dibujo y la pintura, la perspectiva, y también todavía seguía un poco este tema de la creencia. Y ya podemos ver que la arquitectura empieza a ser ese espacio en donde se convierte todo un escenario, todo un background para que se generen todas estas narrativas de urbanas, en este caso llamémoslo así, que Sanzio pone, Rafael de Sanzio pone en estas pinturas, en donde la perspectiva y todas las capas que componen estas pinturas pueden ser también entendidas como capas de información que tiene una imagen para convertirla en un manifiesto, que serían en este caso sus argumentos. O en la actualidad podemos mirar cómo estas imágenes han perdurado durante tanto tiempo como manifiestos que en la actualidad se retoman, se reapropian nuevos autores y las vuelven a codificar con personajes de la actualidad, en este caso el mundo del fútbol y el mundo del game. Un caso particular que encontré dentro de esta especulación y de esta investigación, de esta curiosidad de la imagen manifiesto es esta es Sarah Bartman, una mujer de origen africano que era exhibida en los circos de Francia durante el siglo XIX y que gira esta imagen manifiesto, este dibujo manifiesto en torno a todo lo que es el exhibicionismo y la exuberancia corporal, que en la actualidad fue recuperada o fue reapropiada esta estrategia de visualización sobre el cuerpo y sobre el cuerpo como objeto, como deseo, por Kim Kardashian, que a la final termina siendo un proyecto también de producto o de objeto de culto a través de la geometrización, la digitalización, el moldeado 3D y obviamente la impresión 3D. Esto tan solo para ubicarnos y situarnos situarnos dentro de la historia o en buscar dentro de la historia, nos puede ayudar a entender que desde 1920, Mies van der Rohe, en sus primeros collages, empieza a establecer ya unos escenarios utópicos fuera de lo que se pensaba en la época. Es así que también otro de los grandes narradores así utópicos, llamémoslos así, es Frank Lloyd Wright, y todas estas ciudades como él pensaba, o estas islas flotantes que también él proponía como un urbanismo que no estaba dentro de la concepción de esas épocas. Es decir,
que nos proponía nuevos escenarios utópicos, ¿no? La intervención que él proponía era a través de la construcción de imágenes. Pero esta imagen manifiesto nos lleva netamente a los años 60, en donde todas estas tendencias de la posguerra, de la caída del muro de Berlín que estaba sucediendo en esos años, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, y todos estos años 60, 70, llegan las utopías de la arquitectura y nos ayudan a deconstruir nuevamente todo lo que había dejado el modernismo en la arquitectura y nos invitaba a generar nuevas ciudades. En este momento hago un paréntesis para hacer que estos 4 arquitectos, a través de esta situación de las imágenes, podamos entender cómo ha ido evolucionando y desarrollándose la imagen manifiesto, desde los dibujos hasta llegar al collage, pedazos de imágenes con imágenes dibujadas, en el caso de Jonah Friedman. Me interesa a mí como referentes que apoyan y que en los que baso mi trabajo es bastante la obra de Peter Cook en Archigram o la de Rem Koolhaas en Delirious Nueva York, con estos grandes montajes. Así que Rem Koolhaas y Peter Cook de Archigram nos dan la posibilidad de entender cómo la cultura y cómo el entendimiento o el conocimiento de estos factores sociales, políticos, económicos o de la publicidad afectan realmente a todos los usuarios de la arquitectura. En el caso de Cedric Price, aquí Cedric Price es uno de los que también nos da grandes herramientas dentro del collage y dentro de las imágenes manifiesto. Y es esto, ¿no? El cambiar totalmente la situación de quien está observando la imagen, cómo se vería esas imágenes desde otro punto de vista que no sea el común, y es a través del objeto o del observador en movimiento. Dentro de también estos referentes que me gustan y que marcan mi trabajo, está Super Studio, Archigram, nuevamente, Archizoom, con todo este tema de el pensamiento de las ciudades a través de las placas de las placas informáticas. Y en la actualidad, 60 años después, así llamémoslo ocasionalmente o constantemente, está Drawing Architect Studio, que es, llamémoslo así, un estudio basado en Londres y en China, que hereda bastante el tema del dibujo y de los escenarios utópicos que tiene la arquitectura a través del dibujo. Y también el caso de Philippe Dujardin, un arquitecto fotógrafo que vuelve a deconstruir o que junta un montón de imágenes para construir nuevas imágenes o nuevos imaginarios en la actualidad. Y el caso que muchas de las personas que están aquí deben conocer, el caso de Conformi, que es un narrador gráfico que conecta todas estas simulaciones, ¿no?, que él hace, que encuentra en la historia, que encuentra en imágenes del pasado para recomponerlas y para volver a establecer nuevas narrativas o establecer hilos conectores de dónde nace una forma o de dónde nacen las estrategias proyectuales o de intervención en edificios de la actualidad o que son grandes obras de la arquitectura actualmente. Llegando a este momento, yo me presento y hago una pregunta actualmente. Mi nombre es Andrés Santa Fe, como todos han visto. Pero yo quiero empezar a mostrar desde ahora en adelante mi obra y parto desde mi posición y hago una pregunta diciendo, ¿quién es el arquitecto actual? El arquitecto actual, desde lo que yo considero, es un arquitecto que es un curador, un comisario, que tiene experiencia sobre un tema, tiene un alto sentido común y tiene una alta sensibilidad, y que utiliza el dibujo o también utiliza el collage, es decir, utiliza la imagen como un detonador gráfico para representar toda esta sensibilidad colectiva expresada primeramente en imágenes para después pasar a obras construidas. Es lo mismo que generaban los arquitectos en los 70 o en los 80 o en los 60 también, y este es uno de los casos más enigmáticos, o es que es
Hollande con su oficina móvil, ¿no? Un arquitecto que estaba totalmente generando nuevas especulaciones, performance, para dialogar, para enlazar con diferentes instituciones, con diferentes organismos, con diferentes líneas de investigación. Es así que mi trabajo parte desde esas indagaciones. Primero, en el año 2019, mis intereses partían mucho sobre el dibujo, pero en esos años, en el 2019, me da ganas también de experimentar mucho con el color. Exactamente de este dibujo detallado a lo que sería la postproducción o apropiarme de mis propios trabajos y volverlos a repensar con collage. Y así rápidamente el dibujo empieza a ser parte antigua de mi propia obra, en la que después empiezo a cortar, pegar y generar nuevos imaginarios desde la base de los dibujos. Y es interesante cómo la obra gráfica que producía en el año 2019 empieza a tener más sentido a través de el dibujo y el collage. Sin embargo, durante mis estudios en el 2019 y 2020, se me establece una forma también de generar estos nuevos imaginarios y es proyectando imágenes desde lo que ya existe. Esta es una obra de Barotsi Vega en donde el dibujo a la derecha no existe. Es un dibujo que se ha vuelto a dibujar o que no hay esta imagen en ningún otro lado. O este caso de esta casa, de la casa solo de Office, en donde igual la vuelvo a reinterpretar, la vuelvo a dibujar y tengo estos dibujos que no existen o que no circulan en la red. Son dibujos propios en donde uno se apropia, corta las imágenes, vuelve a pegar, vuelve a generar y las tiene que divulgar, o sea, las tiene que mostrar. En este sentido de generar y apropiar las ideas, las imágenes, el collage y el dibujo han sido para mí también detonadores de obra construida. En este caso, la obra construida vuelve a ser reinterpretada con dibujos después de ser construida. Y también cómo estas obras que están construidas pueden irse entrecruzando con diferentes tiempos o con diferentes imaginarios de los arquitectos que ya están en la historia, que realmente lo único que hago es volver a cortar, pegar, me apropio y los vuelvo a poner en el internet, lo divulgo. Esta forma de apropiar, cortar y pegar me da la oportunidad en el año 2020, en la Bienal pasada, de generar esta serie de collage que lo había titulado El rito de la casa, en donde una serie de collages hablan sobre diferentes estrategias proyectuales que tienen diferentes lugares en los páramos del Ecuador de generar, de concebir una casa, ¿no? Entonces utilizo nuevamente el tema en este caso utilizo bastante el paisajismo inglés, recorto esos personajes, los vuelvo a introducir en nuevos imaginarios que estoy creando, que estoy pensando y que van conectando ese lenguaje universal con un lenguaje más local, ¿no? En este caso, mi país, que es Ecuador. Y así podemos entender cómo la reapropiación o la apropiación es un fenómeno que dura o que está durante toda la historia inmerso, pero que no lo podemos a veces ver, lo tomamos como muy por encima y simulamos que todos o sobreentendemos que todos lo entendemos. Y esto es una de las cosas más importantes, hacer conectar los hilos narrativos gráficos que existen en obras del pasado con obras del presente o que también ya son obras construidas y de gran valor estético y de conocimiento arquitectónico bien valoradas. En este caso, estos son dos viajes que había comenzado, que los llamé así, dos imágenes muy fuertes y muy virales en el Instagram, que se llama La Última Cena de viaje y también la Escuela de Atenas de viaje.
son dos viajes que se generan a través de toda esta construcción de la imagen como manifiesto, en donde la última cena manifiesta todo este tema de la perspectiva y de la luz en el centro, que es lo mismo o la misma idea que nos está hablando Louis Kahn en el Salk Institute a través de toda esta hilera de edificios, en donde toda esta línea se conecta con el sol directamente. O en el caso de Rafael Moneo en su rehabilitación de este museo romano utiliza el arco de medio punto para hacer desaparecer esta estructura y mimetizarse con todo el tema romano, en donde tranquilamente podría haber estado o lo hacemos viajar en diferentes tiempos la obra de Rafael Sanzio. Y es así que también empiezo a pensar y empiezo a especular todas estas formas de cambiar realmente los significados de la imagen o realmente quitarlos de ese lugar, ponerlos en otro lugar, quitarles su contexto, y el quitar su contexto se transforma, ¿no? En este caso, la Casa Uzuma, dos interpretaciones diferentes. En la parte izquierda tenemos cómo sería la Casa Uzuma si cambiáramos todo este tema del hormigón con texturas de tierra, ¿no? Con estos muros tapiales que lo llamamos en Ecuador, y cómo este samurái que está ahí es un personaje muy conocido para quienes siguen la obra japonesa de Akira Kurosawa, ¿no? Personajes que saco netamente de las películas que acompañan una cultura. Y en el caso de la derecha, totalmente como este objeto, llamémoslo así, se transforma en una casa. Es lo mismo que podría ser, y ya siguiendo esta línea de apropiar, cortar, pegar y divulgar, es lo que se genera a través de estos postproductores, llamémoslo así, ¿no? De estos DJs, de estos músicos, como lo son Daft Punk, quienes establecen estas narrativas ya del tiempo y que en realidad son uno de los mejores referentes de la postproducción que habla el artista y filósofo Nicolás Burraut, en donde él promueve la idea de que en el arte y ya no existe el autor, sino el postproductor. ¿Quién es el postproductor? Es una persona que se apropia, corta y pega y divulga su obra. En este caso, un DJ es lo que hace, mixea, samplea las obras, las mezcla y todo el mundo las puede escuchar. Es lo mismo que intento hacer o que es mi propuesta, ¿no? Apropiarme, cortar, pegar y es que todos lo escuchen, nosotros todos lo vemos a través de la divulgación gráfica y en este caso la plataforma que yo utilizo es Instagram. Pero siendo así, esta forma de apropiarse, también me apropio de manifiestos de los años 60. En este caso, toda la obra de Super Estudio me ha encantado siempre y lo que he hecho simplemente es traer esos imaginarios a la ciudad de Quito, ¿no? ¿Por qué no estos imaginarios pueden topar estas ciudades, ¿no? Estas ciudades, en este caso Ecuador es un país pequeño, pero que también tiene una riqueza cultural y una de esas riquezas son las montañas, ¿no? Las montañas y esta parte natural que tiene Quito en especial es muy interesante. Y es así como también, siguiendo esta línea de apropiarme estos imaginarios de los años 60, de todo este movimiento utópico, me gusta mucho de las ciudades móviles de Archigram, de estas ciudades autosustentables en estos artefactos que caminan sobre las ciudades y los vuelvo a traer en esta actualidad, en este momento, los vuelvo a situar fuera de su contexto y los contextualizo. ¿Cómo serían en Quito? ¿No? Y nos ayuda nuevamente a pensar qué serán nuestras ciudades, en el caso de nuestra ciudad de Quito, si es que estas utopías estuvieran aquí, ¿no? Nos hace ver esas utopías más cercanas. En el caso de Quito seguimos y estas utopías yo mezclo también bastante con imágenes que han sido muy virales, que siempre las sigo en el Instagram o en el Twitter. Y esta es una imagen de un fotógrafo súper viral que se hizo de Quito y que también me gustó mucho. O sea, todo este lenguaje cultural que está pasando, que está circulando, lo tomo, lo apropio y genero argumentos o narrativas para
romper un poco el esquema que tenemos como ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasaría si? Es la pregunta que hago. Y en este caso particular, esta es una de las cosas que hice recientemente, es cómo apropiarnos y también dar soluciones. Romper ese mito de, más que soluciones, romper ese mito de que está pensado permanentemente. Lo que me interesa a través de mi obra también es generar nuevos imaginarios, nuevos pensamientos que ayuden a todas las personas a mirar su ciudad o su lugar desde otra perspectiva, ¿no? En el caso de que en Quito, para los que no están de acá de Quito, es importante recalcar que en Quito, en los últimos 2 meses o en el último mes, se ha visto al recurso natural del agua no como una solución, la hemos visto, me incluyo también, como un fenómeno de desastre natural que va a acabar el mundo, ¿no? Y estamos mirando la naturaleza desde otra perspectiva, que es la agresión. Me agrede la naturaleza, pero para eso entra la utopía, para eso entra este tipo de manifiestos gráficos en donde tendríamos que volver a entender que el agua y el recurso natural, o las quebradas en este caso, y las cascadas en Quito, dejen de ser ese tema de miedo, de terror, y vuelvan a ser lo que han sido siempre, ¿no? Una belleza, un lugar en donde la gente tenía mucho culto al agua. Y parte de eso, en esta ocasión, les muestro un proceso muy pequeño de cómo fui generando esta apropiación que ya van a ver a continuación, cómo me voy apropiando de esta imagen de la ciudad para generar un nuevo imaginario de cómo el agua no podría ser devastadora y que nos inunde como ciudad, sino que el agua debería ser un recurso natural que genere un transporte en la ciudad, ¿no? ¿Qué tal si la ciudad, en vez de que siga soterrando todos los temas del soterramiento de cascadas, de ríos que pasan o de quebradas que pasan por el interior, por la parte baja, que están soterrados dentro de la ciudad de Quito, ¿qué pasa si los elevamos y totalmente los llevamos por encima y creamos una nueva infraestructura, que sea una infraestructura que transporte gente y que solucione todos los problemas de movilidad en Quito? O sea, tenemos que a través de estos nuevos imaginarios, de estas nuevas utopías, de este tema de apropiarse, cortar, pegar y divulgar, generar nuevas ideas, generar un constructo gráfico en toda la sociedad. También el arquitecto tiene esa responsabilidad con la sociedad. Y una de esas cosas es estas especulaciones en donde planteaba una superestructura en Quito con toda esta malla que, que cubre la ciudad, que cubre el centro de Quito, y cómo en todo el centro de Quito, puntualmente como una obra de Landar, podría tomarse este espacio público como un espacio verde, ¿no? ¿Y cómo cambiaría diferente? ¿Cómo sería diferente la ciudad? ¿Cómo estos imaginarios serían distintos si la ciudad hiciera una pequeña intervención en el espacio público, ¿no? Habría que entender que todo este tema de la naturaleza, en vez de que sea algo muy distante y muy de, ay, no, me hace daño, puede ingresar en la ciudad y pueda convivir con el ser humano, dándole mayor resiliencia a las ciudades. En este caso, me sirven mucho estas imágenes para especular nuevamente sobre lo rural. Quito es una de las ciudades que tiene gran influencia rural y el centro histórico, gran parte de sus inmigrantes y de sus trabajadores provienen del centro del país, de las provincias de Chimborazo, que son provincias que tienen grandísimo páramo, grandísima naturaleza, y toda esa gente nos trae bastante su cultura, ¿no? La cultura de las plantas, del cultivo del ganado, del cultivo de maíz y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo estos imaginarios, estas que parecen simples palabras que les estoy diciendo, son imaginarios que trae la gente y que debemos ponerlos en los montajes, en los collages, para que esa gente que es tan común y tan cotidiana de su realidad también pueda entender lo que estamos generando los arquitectos? En este caso, como les mencionaba,
me interesaba bastante mostrar una de las imágenes más potentes de Quito, cambiada totalmente la fachada de la iglesia de San Francisco con su plaza principal, ¿no? ¿Qué tal si esta plaza principal de San Francisco de Quito deja de ser totalmente de piedra y montamos una intervención al estilo de Lannar con plantas totalmente, ¿no? Cambiaría totalmente la ciudad embellecería. El arquitecto, a través de todas estas imágenes, es un generador de ideas, es un generador de intervenciones urbanas y también un poco sociales, ¿no? Traer todo este tema de la cultura que a Quito le encanta mostrar, pero que no la practica en los espacios públicos, es mostrar toda esta cultura que trae la gente que emigra a las ciudades grandes como es Quito. Todo esto, estas utopías que les he mostrado, se generaron cuando yo estaba haciendo mi tesis. Esta es parte de mi tesis que les voy a mostrar. Mi tesis se basa en que en las líneas que propone el urbanismo de paisaje, en donde todas las líneas visibles e invisibles de la arquitectura y que influyen en la arquitectura se pueden graficar, ¿no? En este caso, yo tomo como referente bastante obras de arte para nuevamente recodificarlas y mostrarlas. Mi estudio de mi tesis se llama Quito de Tiangués a Mercado y trata cómo la evolución de los mercados en Quito se va haciendo de una forma caótica, ¿no? Entonces, ¿yo cómo puedo mostrar todo ese caos si no es a través de la obra que, en este caso, Walter Marchetti hace la simulación en la imagen de la derecha, hace la simulación del movimiento de una mosca, ¿no? Entonces, mezclo estos conceptos en imágenes que me interesan mostrar. Y es así como también el dibujo forma parte de la reapropiación. Me reapropio del mapa de Quito y genero un mapeo de todos estos mercados para finalmente generar esta imagen manifiesto, ¿no? Esta imagen manifiesto en donde están, yo me sitúo desde la parte superior, desde la isometría, característico, eso es muy importante, ¿no? La característica de cómo como un lugar, un territorio dibuja siempre sus cosas, ¿no? En Ecuador hay muchas investigaciones de cómo este territorio ecuatoriano grafica las cosas y siempre que vemos toda la historia del arte, muchísima gran parte de la historia del arte ecuatoriano, encontramos que todas las ciudades son vistas desde arriba, ¿no? La vista de pájaro. Eso es la influencia del territorio, ¿no? Y una de las pinturas más exuberantes y más mostradas en la ciudad de Quito y que también se reconoce a nivel del mundo que es de Ecuador es la pintura de Tigua. Y la pintura de Tigua está situada desde arriba. Es como que miraras desde una montaña y ves todo abajo. Es por el territorio. Y nuevamente regreso a las montañas, ¿no? Entonces las montañas me han ayudado a entender que la ciudad de Quito puede tener estos diferentes imaginarios para consolidarse como detonantes urbanos o detonantes gráficos en donde nosotros los arquitectos podamos entender que estas imágenes pueden ser apropiadas, cortadas, pegadas y nuevamente divulgadas, que eso nos muestra la historia y que la arquitectura y los arquitectos han sido siempre partícipes de esta apropiación, de este ready-made que llamaba Duchamp, ¿no? Nuevamente tomar algo y recodificarlo y ponerlo. O simplemente tomar las mismas ideas, viajar en el tiempo y pueden ser nuevos proyectos de arquitectura, ¿no? En este caso, Rogers, cómo se reapropió de la obra de Cedric Price y de Littlewood, del Fun Palace, o también cómo el Teatro del Mundo de Aldo Rossi fue apropiado por Jean Nouvel y Jean Nouvel generó el art plage, ¿no? Que lo dice el plagio del arte, ¿no? Entonces son estrategias que siempre han estado en la historia y que siempre debemos estudiarlas un poco para entender de dónde se están generando estas narrativas. Eso es todo por esta ocasión y muchas gracias. Espero que esta charla les ayude mucho.